noches, mi nombre es Octavio Gómez Escudero, soy presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a nombre de la asociación les doy a todos la más cordial bienvenida a esta primera sesión mensual de este año 2024, durante el cual pues, vamos a tener participación conjunta en estas sesiones con algunas asociaciones hermanas, tanto nacionales como internacionales, así como con las sociedades filiales de los estados. De hecho, esta primera sesión la tenemos en conjunto con una de estas sociedades filiales, con este afán de tratar de acercarnos un poquito más a las sociedades de los estados. Para esto he invitado al doctor Luis Gursa, secretario de Relaciones, y al doctor Luis Valdovinos, tesorero, a que me ayuden a coordinar estas sesiones a lo largo del año. Y quiero presentarles para esta primera sesión al doctor Luis Ignacio Gursa Morales, quien será el coordinador de la misma. El doctor Gursa es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón, de Medicina Interna, Endoscopía y Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y posteriormente realizó un posgrado de endoscopía terapéutica en la Universidad de Erlangen en Nuremberg, y ha sido expresidente de la Sociedad de Gastroenterología de Coahuila 2 ocasiones, en 1994 y en el 2015, y este año pues nos estará ayudando como secretario de Relaciones. Bienvenido, Luis, y es todo tuyo el micrófono. Y muy amable, Octavio, por la presentación y el placer de estar aquí participando en estas sesiones. Y bueno, pues tenemos el gusto de iniciar este año con esta primera sesión con unos ponentes de primera. Y quiero primeramente presentarles a mi estimado amigo, el doctor Sami René Hachem. El doctor Sami René Hachem, que es prácticamente conocido por casi todos, y los que sean nuevos no, les voy a dar alguna semblanza. Él es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Torreón, de la Facultad de Medicina de la 11ª generación. Posteriormente, hizo medicina interna en la Universidad de Cincinnati, gastroenterología en la Universidad de Michigan, y ahí mismo posteriormente hizo investigación clínica y motilidad, y desde que terminó, bueno, ha sido profesor en la Clínica Mayo en Jacksonville y es experto en enfermedades esofágicas. Por eso, en esta ocasión, tenemos el placer de tenerlo con un tema del cual él le gusta mucho hablar porque es experto en él, que es la esofagitis eosinofílica. Sami, tienes toda la palabra y esperamos escuchar tu ponencia. Todos atentos. Muy amable por acompañarnos. Distinguida concurrencia, muchísimas gracias por el honor que me brinda la Sociedad Mexicana de Gastroenterología a través de el doctor Octavio Gómez, el doctor Luis Gursa y el doctor Luis Valdovinos. Es un placer estar con ustedes y compartir el tema de esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica es el trastorno eosinofílico más común del tracto digestivo. Es la causa más frecuente de impactación de alimentos en varones jóvenes y representa la segunda causa más frecuente de esofagitis crónica después del reflujo gastroesofágico. En 1879, este médico, Paul Ehrlich,
recibió el Premio Nobel de Medicina por su descripción de la célula que ustedes ven aquí, que es el eosinófilo. Precisamente porque los colores del eosinófilo semejaban a los colores del amanecer, él designó el nombre de Eos en honor a la diosa griega del amanecer para referirse a esta célula. Tuvieron que transcurrir casi 100 años para que Landris en California describiera el primer caso de un paciente con acalasia vigorosa que tenía infiltración eosinófila en el esófago. Posteriormente, en 1983, Landris, que ven ustedes en la foto, describió en Inglaterra la primera serie de 12 casos clínicos de esofagitis eosinofílica. El propósito de mi presentación son cubrir estos 5 aspectos: hablar de la definición, epidemiología, manifestaciones clínicas, endoscópicas y el diagnóstico, y dejar al doctor Vázquez Elizondo que maneje el tratamiento. La esofagitis eosinofílica que ven ustedes aquí insertada en esta transparencia se define como un padecimiento crónico inmune y alérgico, caracterizado por síntomas de disfunción esofágica, como son la disfagia, el reflujo, el dolor torácico, infiltración de eosinófilos en el esófago, sin que existan otras causas de infiltración eosinofílica. Epidemiológicamente es un padecimiento global que afecta a todos los continentes, con la excepción del África. Este estudio, publicado apenas hace unos días en Clinical Gastroenterology por un grupo en Corea del Sur, nos reporta la incidencia y prevalencia de 1976 al 2022. Es un examen sistemático de 288 millones de participantes, incluyendo casi 148,000 enfermos con EOE. Observemos aquí en azul los países, 15 países en los que se reportó el padecimiento a lo largo de 5 continentes. Notoriamente y sospechosamente, México no estaba envuelto. Creo que es una omisión errónea de parte de los investigadores y me referiría a ello en breve. Observemos en la gráfica de este lado cómo la prevalencia ha ido gradualmente aumentando del 2001 al 2022, de modo tal que nos da unas cifras de incidencia de 5.31 por 100,000 y una prevalencia de 40 casos por 100,000 habitantes por año. Stephen Atwood en Inglaterra este mes en Alimentary Pharmacology resumió los artículos de la literatura, mostrándonos que antes del 2007 existían este número de publicaciones. Para el 2022, ven ustedes la curva ascendente de publicaciones a 118 casos por 100,000. Una considerable epidemia internacional. En Latinoamérica, este trabajo publicado en nuestra revista mexicana de gastroenterología en pediatría, enfermos pediátricos, en 36 centros y 10 países, incluyendo el nuestro. Vean ustedes la prevalencia en niños, ostensiblemente mayor en Brasil,
Colombia, para darnos una cifra de 26 por 1000. En México hay 3 estudios fundamentales que han descrito la prevalencia del país, de la EOE en diferentes poblaciones. El primero de ellos en el año 2011 por el doctor Diego García Compián en Monterrey, en el que describió él el 4% en pacientes con reflujo refractario. En el 2015, el doctor de la Cruz Patiño, el grupo de Veracruz de doctor Remestroche, describió el 2% en aquellos que tenían endoscopía consecutiva. Y finalmente el mismo doctor García Compeán y colaboradores en Monterrey describieron el 12% en sujetos que tenían impactación de alimentos en el año 2018. Ciertamente excelentes publicaciones y que vale la pena felicitar a los autores porque han puesto nuestro país en el mapa en revistas anglosajonas. Y lamento que los autores coreanos no hayan incluido estos valiosos trabajos. Los hallazgos clínicos del padecimiento los resumo con nuestra propia casuística en la Clínica Mayo. Estos son enfermos consecutivos que yo seguí en nuestra institución, 220 pacientes. Observemos que la mayoría son varones, 72%, 58% con disfagia, reflujo en un 47% e impactación de alimentos en un 30%. Precisamente la presencia de síntomas de reflujo ha sido que confunda uno el diagnóstico y se demore en establecer la presencia de EOE y piense uno que estos pacientes tenían reflujo y no esofagitis sinofílica. En esta transparencia les muestro en nuestra serie, en la Clínica Mayo también, la prevalencia del papel de alergias. El 40% tenían alergias como asma, enfermedad atópica, rinitis alérgica. Eosinofilia sérica ocurrió en un 35% y un incremento de la IgE aproximadamente en un 30% de los enfermos. Endoscópicamente, los síntomas o los signos que caracterizan el padecimiento están resumidos aquí. En 220 enfermos observamos, la mayoría tenía anillos, surcos verticales en más de la mitad, exudados 47%, así como erosiones en un 24%, anillos de Shaskin un 30%, e incluso un 10% la endoscopía se encontraba relativamente normal. Miren los hallazgos en forma gráfica. Aquí tenemos una endoscopía normal relativamente con la transparencia de los vasos sanguíneos, de la mucosa esofágica. Sin embargo, aquí observamos los anillos que caracterizan el padecimiento, surcos verticales, aquí también surcos verticales discretos, pérdida de la característica de la mucosa, que aquí no se aprecian vasos sanguíneos, y aquí se observan múltiples placas o nódulos blanquecinos que semejan a la cándida. Esto precisamente en años pasados nos hizo pensar que estábamos viendo cándida en lugar de ver esofagitis sinofílica, erróneamente. Pero al biopsiar estos casos, estos representan microabscesos eosinófilos. Otros ejemplos más de múltiples anillos, exudados discretos, anillos exudados y estenosis distal. Y en estas dos transparencias abajo, observen ustedes la presencia de fracturas en la mucosa esofágica con sangrado, que no es causado por una perforación, sino más bien por una simple ruptura de la mucosa del esófago al pasar el instrumento por el esófago en una mucosa relativamente friable.
Este es un paciente sometido a una endoscopía de emergencia que tiene una impactación de alimentos. Vemos aquí los múltiples anillos que impiden el paso del alimento. Naturalmente, en estos enfermos, fuertemente recomendamos que biopsiemos al paciente en esta endoscopía índice para establecer el diagnóstico del padecimiento desde una vez por todas. En el año 2013 publicamos en GATT esta clasificación con mis colegas en la Universidad de Chicago, sugiriendo que la enfermedad la podíamos clasificar como EREFS, es decir, la E representa el edema, la R representa los anillos, aquí, rings en inglés, el E, el, el exudado, como lo ven aquí, la F, los surcos verticales o furrows en inglés, y la S, la estenosis o stricture. EREFS, el diagnóstico, es la clasificación y a la cual le dimos una puntuación. El objeto de la puntuación que vemos aquí, el score total, es permitirle al clínico o al investigador manejar al paciente a futuro y ver el impacto que tiene la mejoría clínica a base de tratamiento. Esta clasificación, afortunadamente, la han seguido usando múltiples investigadores internacionales precisamente para seguir longitudinalmente a los pacientes. Para mi distinguido Manolo Lagaray, radiólogo que está en la audiencia, así como tengo el gusto de contar con el doctor Jaime Guerrero y Arturo Batarse, grandes colegas que me han hecho el favor de acompañarme para que no me avienten tomates los compañeros de la audiencia. Vean ustedes que aquí vemos para los radiólogos lo que en ocasiones presentaban los pacientes. Estos múltiples anillos al esofagograma, en ocasiones confundidos como contracciones terciarias, pero en realidad son anillos clásicos de la esofagitis eosinofílica. Hace unos días en Clinical Gastroenterology, el grupo de Dallas, Texas, de Baylor, publicó este importante artículo que quiero compartirles. Ellos describieron que un grupo importante o notable de 844 enfermos con acalasia, como lo ven ustedes aquí radiográficamente, el 6.5% de esos pacientes tenían EOE, para arrojar un riesgo relativo de casi 33 en esta población. Por otra parte, extrajeron un grupo selectivo de 208 enfermos de este grupo de acalasia, pero cuya edad era de 40 años o menos. Y en ellos encontraron que el riesgo relativo de EOE era casi de 70. Ven ustedes los intervalos de confianza. Entonces, la propuesta de Stu Speckler, que es el grupo de este trabajo, es que por vez primera el paradigma etiológico de la acalasia está girando de ser un padecimiento meramente neurohormonal o neuronal a un padecimiento que quizás la esofagitis eosinofílica tuviera un papel etiológico. Y de hecho ellos robustamente sugieren que antes de tratar a estos enfermos en quien encontremos EOE, como tratamos a la acalasia, es decir, con dilatación de Heller o con POEM, los tratemos a base de esteroides o inhibidores de la bomba de protones, como lo describirá el doctor Genaro Vázquez Elizondo. Porque el manejo de estos enfermos es más sencillo con ese tipo de terapéutica que con las terapéuticas agresivas que usamos en la acalasia. Un estudio fuertemente provocador. Terminemos pues con los hallazgos diagnósticos del padecimiento. Actualmente el diagnóstico de la EOE requiere endoscopía y biopsias. Idealmente 6 biopsias, tanto del esófago distal
aquí como del esófago medio y del esófago proximal. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad PACHI, es decir, es una enfermedad focal y no es difusa. De ahí la necesidad de hacer biopsias a diferentes niveles, así como de las áreas envueltas directamente por el padecimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver a la biopsia? A la biopsia vamos a observar esto. Aquí tienen la histología. En el lado izquierdo ven la biopsia con múltiples eosinófilos, estas células de citoplasma rojizo que describiera por vez primera Paul Ehrlich en 1879, hace 100 años por vez primera o más. Y necesitamos encontrar por lo menos 15 eosinófilos por campo de alto poder, ya sea 15 o más, para hacer el diagnóstico, como lo muestra esta transparencia. No es raro, además, encontrar microabscesos de eosinófilos, que son estos, agregación de 4 o más eosinófilos por campo de alto poder. Ahora bien, como la endoscopía es un procedimiento invasivo, investigadores recientes han tratado de usar métodos no invasivos en el futuro para diagnosticar el padecimiento. Les muestro 2 de estos métodos. Uno de ellos aquí es la prueba con cuerda, en la que se introduce una cápsula que trae una cuerda anexa, se pasa al esófago, se queda 1 hora ahí para tomar células del mismo y al cabo de 1 hora se extraen revisando y cuantificando las proteínas que se asocian con el padecimiento. Un método similar es este de la derecha, es el uso de una citoesponja en una cápsula. La cápsula se introduce esta citoesponja, se deja en el esófago un periodo de tiempo, finalmente se expande la citoesponja y se recogen las células mismas que se examinan. Finalmente, un procedimiento también relativamente novedoso es el uso de la endoscopía transnasal no sedada. Esta se usa con un endoscopio de calibre muy reducido, de modo tal que sea tolerado, y se hace no sedada, se puede observar directamente el esófago y tomar biopsias. Como ven, es preferible desde luego en niños, pero se puede usar desde luego en adultos. El diagnóstico de la esofagitis eosinofílica lo resumo, pues, en pacientes con síntomas esofágicos no explicados, recomiendo una endoscopía y biopsias. Si encontramos menos de 15 eosinófilos por campo de alto poder, este enfermo tiene otras causas de enfermedad esofágica. Si por otra parte encontramos 15 eosinófilos o más por campo de alto poder y no existen otras causas de eosinofilia esofágica, este es el paciente que tiene EOE. En resumen, en estos 20 minutos les he hablado de su definición, epidemiología, hallazgos clínicos, endoscópicos y su diagnóstico. Agradezco infinitamente toda su atención. Muchas gracias.
Bueno, a continuación tengo el honor de presentar al siguiente ponente en este tema de esofagitis eosinofílica para que nos hable del tratamiento, al doctor Genaro Vázquez Elizondo. Él es un médico que estudió medicina en la Universidad del TEC de Monterrey, en Monterrey. Posteriormente realizó sus estudios de medicina interna en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Regresó a su tierra, a Monterrey, a hacer gastroenterología y endoscopía en el Hospital Universitario de Monterrey. Y por último hizo neurogastroenterología en la Clínica Mayo bajo la tutela del doctor Sami Achen. Actualmente tiene su práctica privada en la Clínica OnCare en Monterrey y nos va a hacer el favor de hablarnos a continuación del tratamiento de esta enfermedad. Genaro, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias, Luis, por tan amable y tan gentiles palabras. Al doctor Octavio Gómez, nuestro presidente, obviamente al doctor Sami Achen, por permitirme compartir este foro y obviamente a todos ustedes por estar esta noche conectados, tratando de entender un poco más de esta enfermedad. En esta ocasión vamos a platicar en los siguientes minutos específicamente del tratamiento de esta enfermedad que tan distinguidamente nos ha descrito el doctor Sami. Tenemos que recordar que esta enfermedad ha tenido diferentes evoluciones, diagnóstico. Todo esto lo hemos revisado en los primeros minutos con el doctor Achen. No pretendo extenderme realmente mucho, sino llegar a este punto del 2018, donde la definición del diagnóstico de esta enfermedad está basada en la presencia de la infiltración eosinofílica en ausencia de otras condiciones que puedan explicar esto, ¿no? Y en relación al cambio más importante es que antes utilizábamos el criterio de la respuesta al inhibidor de bombas de protones como parte del diagnóstico y ahora sabemos que son parte esencial del manejo. De esta manera, quisiera iniciar este bloque dando una panorámica del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, tenemos un paciente con una infiltración eosinofílica y la recomendación en general es primero tener una evaluación por el servicio de alergología, básicamente para controlar la cuestión ambiental, algunas enfermedades alérgicas que ya conozca el paciente. Y luego tenemos básicamente tres opciones. Por un lado, un curso de inhibidor de bomba de protones por 8 semanas, más menos la presencia o uso de dietas de eliminación por 6 a 8 semanas, y considerar esteroides tópicos en combinación con dieta, incluso con inhibidores de bomba de protones en ciertos pacientes, particularmente en aquellos que tengan hallazgos en la endoscopía. ¿Qué hacemos cuando tenemos este periodo concluido? La recomendación es realizar una endoscopía superior. En caso de tener una respuesta sintomática e histológica, el algoritmo nos sugiere continuar con inhibidor de bomba de protones de mantenimiento y una reintroducción dietética en aquellos pacientes que hayamos hecho las dietas de eliminación, o bien utilizar una dosis pequeña de esteroides tópicos para el mantenimiento de esta remisión. En caso de que no tengamos resolución sintomática o resolución histológica, entonces tenemos que evaluar una serie de consideraciones entre las que se incluyen la adherencia al tratamiento, el combinar con los inhibidores de bomba de protones si no se habían utilizado, cambiar el esteroide, considerar tratamiento biológico, que es lo más nuevo, y evidentemente en pacientes que tengan disminución del calibre esofágico, considerar la dilatación esofágica. Y bueno, obviamente una vez que se ha concluido este periodo, si logramos la remisión, volver a evaluar con una endoscopía para la cuestión sintomática e histológica y estar ajustando el tratamiento hasta lograr el control de síntomas primordialmente. Entonces el tratamiento se basa de una manera pragmática en lo que conocemos las 3 Ds, por sus nombres en inglés. Lo primero se refiere a la dieta, que consideraré
Se consideran las dietas de eliminación. La segunda son los medicamentos, que en inglés es drugs o drogas, que contemplan 3 bloques, que son los inhibidores de bomba de protones, los esteroides tópicos y los agentes biológicos. Y por último, la dilatación esofágica con balón rígido o neumático, que ambos son válidos, que abordaré en los siguientes minutos. Entonces, en primera instancia, quisiera platicar a ustedes de la dieta. Y aquí hay que contemplar que hay ciertos matices y preferencias donde el paciente tiene mucho que opinar, dado el impacto que tiene en la calidad de vida. Y hay pacientes que prefieren más basarse en la dieta, como son aquellos, pues, los niños donde los padres pueden controlar qué come el paciente, adolescentes y estudiantes o adultos que tienen, como dicen, mucha motivación. Es decir, que no quieren tomar medicamentos y que tienen la intención de encontrar qué alimento les induce la presencia de esta infiltración de eosinófilos. Evidentemente, en aquellos que no es respondedor a medicamentos, pues hay que contemplar la adición de una dieta más estricta. Y evidentemente esto está todo basado en que el proveedor, es decir, quien atiende a estos pacientes, tenga la experiencia suficiente y los recursos, y me refiero a la consejería con la parte de nutrición clínica, ¿no? Una dieta bastante dirigida y entendida con un equipo multidisciplinario. Por otro lado, la preferencia de medicamentos, evidentemente muchos adolescentes, estudiantes, incluso profesionistas, que no desean o que no quieren tener tanta restricción dietética, que buscan no tener que estar repitiendo los estudios de endoscopía, que están contemplando el tema de los costos o que tienen cómo tratarse, probablemente prefieran los medicamentos. Evidentemente aquellos en los que la dieta no indujo la respuesta sintomática y obviamente histológica, y evidentemente en los que no tenemos un centro con todos los recursos para poder diseñar dietas, vamos a decir, individualizadas o con todo el personal que idealmente debería ser parte. Y bueno, es muy importante mencionar que estos dos grandes como preferencias no son mutuamente excluyentes, de tal manera que esto debe discutirse en una primera instancia con los pacientes. Y así entramos directamente a las intervenciones dietéticas que se han evaluado en esta enfermedad. Y aquí se divide la literatura en la población pediátrica y en la población de adultos. En primera instancia, la dieta elemental, que son estas formulaciones con aminoácidos, sí, efectivamente es bastante efectiva en el sentido de la inducción de la remisión. Y luego entramos a las dietas de eliminación de 6 alimentos, que incluyen estos que ven aquí. Luego otra, la eliminación de 4 alimentos, eliminación de 2 alimentos. Y vean cómo, conforme nos vamos acercando, con excepción de la población adulta, hacia las pruebas cutáneas, pues realmente sabemos que por un lado la eficacia es mucho más grande en las, vamos a decir, dietas más estrictas, pero la adherencia de las mismas se favorece más en aquellos que son que tienen menos restricciones, ¿no? Y esto es en el mantenimiento de la condición. Entonces, al momento de hacer este tipo de intervenciones, debemos considerar el discutir con los pacientes y tratar de explicarlos que esto es una enfermedad crónica que va a requerir la continuación o el mantenimiento de alguna u otra intervención. Siguiendo con esto, vamos a entrar al tema más relevante de la conferencia, que son los medicamentos, las drogas, ¿no? Y aquí sabemos que los inhibidores de bomba de protones son parte del tratamiento, dado que desde los reportes iniciales había una respuesta después del uso de estos medicamentos. Y sabemos, nosotros en la experiencia en Clínica Mayo, publicamos hace 2 años, el efecto de 8 semanas en la infiltración eosinofílica, vean cómo hay una proporción donde los pacientes mejoran, tanto clínica como endoscópica como histológica, donde todos tienen cierto grado, o bueno, una proporción tiene una buena mejoría, que estamos hablando aproximadamente el 50% de los pacientes, ¿sí? Y esto también a nivel de la densidad o de la cuenta máxima de eosinófilos, vemos cómo hay una reducción en toda la población y el riesgo. Vean cómo estos que están después del tratamiento sí tienen esta respuesta. Y sabemos en este metaanálisis que los inhibidores de bomba siguen siendo un pilar en el tratamiento debido a que inducen ambas respuestas. Hablamos de aproximadamente el 50-60% de los pacientes. Sin embargo, a pesar de que se ha estimado que los IBPs podrían tener un efecto, dado la supresión ácida, sabemos que tienen efectos a nivel molecular. Y hablamos de regulación a la baja de ciertas moléculas de adhesión, como son la eotaxina 3, el CCL26, algunas citocinas e interleucinas, lo que lleva a una reducción del proceso inflamatorio con la consecuente restauración de la integridad de la mucosa esofágica. Y en algunos de los casos se ha demostrado que también existe remodelación a la inversa
de esta fibrosis que generan los pacientes. Y todos estos efectos, como les mencioné al inicio, son, vamos a decir, están demostrados como parte de un efecto más allá de la supresión del ácido, es independiente de ello. Entonces, los IVP siguen siendo un pilar en el tratamiento de esta condición. Pasemos a este segundo bloque, que son los esteroides tópicos, y las imágenes, las láminas que están aquí les dan una idea de lo que vamos a hablar, de los inhaladores y las formulaciones orodispersables. En primera instancia, tenemos que recordar que los esteroides tópicos que se han estudiado incluyen la fluticasona en spray y luego diluida, que es esta estructura que ven aquí, en estas dosis para adultos y en niños, y la budesonida, que lamentablemente ninguna de las dos las tenemos en nuestro país, pero está estudiada en la literatura en suspensión viscosa y en formulación orodispersable aprobada en Estados Unidos y en Europa, en estas dosis que ven aquí. Y sabemos que en general en los estudios retrospectivos iniciales, 221 pacientes, la respuesta con los esteroides suele ser un poco mejor que con los inhibidores de bomba de protones por sí mismos. Como ven, podemos alcanzar hasta casi el 80% de la respuesta de síntomas, endoscópicamente 70% y histológicamente poco más de la mitad de los pacientes también. ¿Y qué innovación viene en este sentido? Porque esto se ha ido estudiando y ha ido tratando de mejorarse el cómo se administra este fármaco para que llegue y se adhiera a la mucosa del esófago. Ese es el principio fundamental. Y de ahí viene esta tableta orodispersable que el paciente consume y que se va degradando y que, bueno, se va absorbiendo directamente por contacto. Y en este estudio presentado en julio del 2019, se evaluó o se demostró los efectos de la budesonida en tabletas orodispersables y pues lograba la remisión clínica, la remisión histopatológica, la resolución endoscópica, donde evidentemente estas cifras que se habían visto en las casuísticas previas, pues cuadraban en cuanto a porcentajes de mejoría, ¿no? Y en el seguimiento a largo plazo, tenemos pues prácticamente hasta 48 semanas de seguimiento en los análisis de intención a tratar y por protocolo, que es prácticamente un año, donde podemos ver que incluso con esta formulación en dosificación 2 veces al día, tenemos casi el 80% de respuesta sintomática y de remisión histológica también. Más allá, en este estudio fase 3 en 66 centros en los Estados Unidos, podemos apreciar claramente que en comparación con placebo, evidentemente hay una diferencia estadísticamente significativa, pero también rondando el 50, 60, 70% de respuesta, en este caso, particularmente con esta formulación viscosa, prácticamente el 55%, si somos un poco generosos. Vean cómo la respuesta sintomática siempre hay un tema de efecto del placebo, pero sí hay una diferencia estadísticamente significativa con esta formulación. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, si tenemos dos esteroides que podemos utilizar y que han demostrado efectividad, ¿cuál sería el mejor? ¿Estamos necesariamente en desventaja porque no tenemos uno u otro? Bueno, y estos estudios del doctor Dellon y colaboradores que publicaron hace 3, 4 años nos demuestran que efectivamente en comparación con entre ambos esteroides, no muestra una diferencia ni en el pico de eosinófilos o la densidad escatológica, ni en el score de calidad de vida, ni en los porcentajes de pacientes con respuesta, ni tampoco en este score que nos describió el doctor Hachem, endoscópico, ¿no? Que nos permite evaluar de la respuesta endoscópica, disculpen. Entonces, este estudio sugiere que son básicamente uno prácticamente igual que el otro. Y esto se ha ido extendiendo un poco más allá, donde este estudio presentado en resumen en la semana digestiva del 2021, vean cómo incluyó un metaanálisis de diferentes formulaciones, de diferentes estudios de ensayos aleatorizados, demostrando que no importando el modo de administración o el tipo de esteroide, la respuesta es estadísticamente significativa en los ensayos evaluados. De tal manera que la conclusión de este comentario es que tanto la budesonida como la fluticasona parecen ser efectivos para tratar esta enfermedad sin que necesariamente uno haya presentado superioridad sobre otro. Hablando del último segmento de la terapia médica, vamos a hablar de los biológicos. Y aquí tenemos que hablar de uno de los grandes avances, que es el dupilumab, que como ven es un anticuerpo que bloquea algunas de las interleucinas. Y en este estudio dirigido por el doctor Ikuo Hirano, en esta dosificación subcutánea todas las semanas, es decir, una dosis por semana, con una carga de 300 miligramos,
se trataron durante 12 semanas y los resultados mostraron evidentemente una mejoría, una diferencia significativa hacia el fin del estudio, hacia los 4 meses de seguimiento, ¿sí? Y también en la cuenta de eosinófilos vean cómo en los grupos placebo prácticamente no hubo diferencias, mientras que en el grupo dupilumab vean cómo efectivamente hay una reducción importante del conteo de eosinófilos. Y no es el único que está desarrollándose actualmente. Ahora tenemos estos que ven aquí que están en fase 3, anti-interleucina 13, el anti-TSLP, el anti-L5, el receptor de la interleucina 5, este nuevo de la esfingosina 1-fosfato, que es relativamente nuevo en la enfermedad inflamatoria, y algunos que van un poquito más atrás en el sentido de su desarrollo, que están en fase 2, como son el anti-KIT, este que vemos aquí que conocemos por la enfermedad inflamatoria intestinal, y algunos otros como son los inhibidores de JAK que están todavía en una fase de factibilidad. Pero vean cómo esta enfermedad está despertando gran interés debido a la naturaleza crónica, debido a que no tenemos todavía completamente resueltas todas las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, si retomamos la gráfica que mostré al inicio del tratamiento, en donde podrían caber los biológicos en estos pacientes, evidentemente como una primera línea de tratamiento en algún paciente que tenga contraindicaciones o que no tenga respuesta, en aquellos que tengan mantenimiento o que precisen mantenimiento para poder controlar esta enfermedad, y evidentemente en los que han fracasado esteroides y a inhibidores de bomba de protones y modificaciones dietéticas, se deben beneficiar de este tipo de medicamentos nuevos. Por último, quisiera hacer un breve comentario a propósito de la dilatación de la esofagitis eosinofílica. Y aquí voy a retomar unas recomendaciones que me parecen muy prácticas, muy útiles del doctor Joel Richter, ya publicadas hace 6, 7 años prácticamente, donde nos recomienda, y creo que lo hacemos todos los días, hablar con el paciente dándole expectativas realistas y evidentemente siempre tocar el tema de, aunque hagamos todo perfecto, algo podría salir mal, para saber exactamente qué hacer. Evidentemente, al momento de hacer la examinación del esófago, hacerlo gentilmente, con cautela, sin prisa, y tratar de cuantificar de la manera más objetiva qué tan estenótico está el esófago. Un consejo práctico es, dependiendo del calibre del endoscopio que tengan, si el endoscopio puede pasar, saben que al menos tiene vamos a decir, ese calibre, ese lumen, ¿no? Empezar, si van a dilatar, con un dilatador de menor tamaño, es decir, vamos a pensar que lo medimos en 10 milímetros, pues quizá empezar con uno de 9, 10 y 11, siempre con esta regla de 3 milímetros, de 3 en 3, y no más de 3 milímetros en cada dilatación. Realmente utilizar estos boogie dilators o los balones hidroneumáticos no son diferentes, y es más bien la preferencia de quien realiza el tratamiento o la dilatación. Y el blanco que deberemos considerar no necesariamente es llegar a un calibre normal, sino 16, 18 milímetros podría ser una pauta donde el paciente tiene consistentemente una mejoría. Y recuerden que no importa qué tan efectiva sea la dilatación, no sustituye el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque la dilatación endosofágica no controla la inflamación. Y si la inflamación persiste y es un paciente que ya tiene un patrón estenótico, sabemos perfectamente que ese paciente va a recurrir con nuevos episodios más adelante. Y así podemos mostrarles algo de la evidencia incipiente. Aquí hay un estudio longitudinal ya casi clásico, de prácticamente 14 años de seguimiento en 3 enfermos. Vean cómo los pacientes están antes en el calibre menor, todos mejoran después de una dilatación. Y no solamente eso, sino que hay algunos metaanálisis a propósito de la seguridad de este estudio de 37 estudios, 977 pacientes y 2034 dilataciones, donde vemos que sí, efectivamente hay una posibilidad de perforación, no importando o no es diferente, dependiendo si es balón o es boogie, ¿verdad? Cuántos pacientes tienen que internar, si hay algún paciente que va a presentar hemorragia significativa. Lo que sí es consistente es dolor torácico intenso y pues cierto grado de molestia, pues porque estamos dilatando el esófago, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que discutir con cada paciente y entender que haciéndolo con precaución y siguiendo ciertos consejos prácticos, deberíamos ser muy exitosos en nuestro tratamiento endoscópico. Entonces, quisiera cerrar esta breve intervención con ustedes con algunos mensajes muy puntuales para llevar a casa. Recuerden que el tratamiento es multimodal, ¿sí? Tenemos esteroides, tenemos inhibidores de bomba de protones, tenemos la hidratación y la dieta, y muchas veces es importante combinar, sistematizar y ordenar y explicarle al paciente
qué es lo que va a suceder o qué es lo que podemos esperar de un determinado tratamiento. Estructurar siempre será útil. Respecto a los esteroides tópicos, recordar que no hay una diferencia significativa entre fluticasona y budesonida para efectos de desenlaces clínicos y que los biológicos típicamente los reservamos para pacientes refractarios o que tienen cierta preferencia o que tienen el acceso a ellos y que es un área de gran desarrollo e innovación y que seguramente en los siguientes años veremos nuevas moléculas que nos permitirán tratar de manera cada vez mejor a esta enfermedad tan sintomática y que afecta tanto a la calidad de vida. Con ello, concluyo esta breve intervención. Les agradezco a todos por la atención que me han brindado y estaré encantado de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Genaro. Ahora vamos a tener algunos minutos para preguntas y respuestas y aquí en el chat de los asistentes tenemos algunas preguntas que me parecen interesantes. Una dice, ¿cómo debemos esperar una pHimetría esofágica en pacientes con esofagitis eosinofílica? Genaro, si nos quieres ayudar. Bueno, sí, la verdad es que recuerden que estos pacientes que tienen síntomas refractarios, que no responden al inhibidor de bomba de protones, la pregunta que yo devolvería un poco es, ¿por qué pensamos que es una probable esofagitis eosinofílica si no hay necesariamente disfagia? No hay impacto alimentario. Probablemente si están esas dos condiciones, la pHimetría puede salir positiva, puede salir negativa, porque esta condición se ha asociado a enfermedad por reflujo. ¿Qué esperar? Lo que deberíamos esperar es explicar al paciente que hay que estudiarlo por completo, con sus estudios de endoscopía, su manometría y su pHimetría. Muy bien. Déjeme agregar un poquito, doctor Bursa. Sí, adelante, Sammy. Bueno, esto está estudiado y publicado por la doctora Dawn Francis en la Clínica Mayo. Ella tomó un grupo X de enfermos con con EOE y les hizo pHimetría y encontró que en general pues tiende a ser negativa la pHimetría, de modo tal que no es común que tengan de hecho reflujo. Pero como no sabemos quién va a tener o no reflujo, lamentablemente, como dice Genaro, pues hay que estudiarlo, lamentablemente, ¿no? Para saber quién tiene. Pero en general, si están ustedes muy limitados, caramba, y les cuesta mucho hacer una pHimetría o no la tienen a la mano, entonces yo diría, bueno, váyanse directamente a la prueba de inhibidores de bomba de protones como una prueba terapéutica, básicamente. Claro. Esa sería mi sugerencia práctica. Sí, gracias. Otra pregunta que me parece interesante, el doctor Sami tal vez nos pueda ayudar a contestar. La sobreposición de ERGE con esofagitis eosinofílica, ¿sí? Y el efecto de los pickups en el manejo de la esofagitis eosinofílica, que también creo que es un tema de moda, ¿verdad? Bueno, exactamente es lo que señalaba yo, que en los estudios publicados incluso por nuestro grupo, Dawn Francis es la autora para los que deseen buscarla. Francis es el apellido, primero el nombre es Dawn, D-A-W-N. Ella cuando tomó enfermos consecutivos y evaluó con pHimetría, no encontró una frecuencia alta, de hecho encontró una frecuencia negativa de reflujo en estos enfermos. A pesar de que, como señaló Genaro, responden a los inhibidores de bomba de protones.
pero como Genaro también hizo hincapié, la respuesta de los inhibidores de bomba de protones en la EOE no es por la acción de ácido supresora, sí, perdón, sino está basada en sus propiedades antiinflamatorias descritas por el grupo de Stu Speckler hace varios años. Entonces, parece ser que tiene esa propiedad que impide la génesis de la eotaxina 3, que es la formadora o la fundamental enzima que se eh, introduce en el desarrollo de la EOE, esencialmente. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, los pickups. Los pickups, de mi conocimiento, no están estudiados en la EOE en lo particular, que yo sepa. Si alguien sabe al respecto, Genaro incluyendo, por favor, coméntelo. Yo no tengo ninguna información que haya ningún estudio de los pickups en EOE. Hace sentido estudiarlos, son agentes mucho más potentes. Uno supondría que pueden funcionar, pero no hay evaluaciones científicas que yo sepa en ese sentido. Sí, Genaro, no, coincido perfectamente, doctor. No tenemos una evidencia que sustente el uso de estos medicamentos de momento. Tampoco está demostrado que tengan este efecto antiinflamatorio sobre eutaxina 3. Si se tiene documentada una pH-metría con complicaciones, probablemente el PICA podría ofrecer para controlar el reflujo una ventaja, pero fuera de eso no podría recomendarlo en este momento. ya, estupendo. Y Es un otra, campo que otra vale cosa, la... Perdón, adelante, doctor Urza. no, otra pregunta interesante aquí al Ujú. respecto del tratamiento, Genaro. Ajá. Preguntan, ¿qué haces en México si no tienes presentaciones orodispersables Mm. de esteroides? Ahí el doctor Sí, Sammy, pues en la clínica Mayo cuenta con todos los recursos terapéuticos, pero aquí en México, pues resulta que no hay esteroides diseñados para esta enfermedad y tenemos que hacer ahí inventos a la mexicana, ¿verdad? ujú. A ver, Sí, platícanos tú qué haces. sí, es una gran pregunta y la verdad es que puedo compartirles que utilizar estos inhaladores de asma, no quiero decir nombres comerciales, ustedes saben cuáles son, nos dan la dosificación estándar. De hecho, el tratamiento de esta enfermedad en los Estados Unidos se inicia disolviendo estos inhaladores para el asma Ujú, en edulcorantes con un poco de agua. Se ujú. diluía esa dosis y la intención del edulcorante no era que supiera un poquito mejor, sino que se resbalara y se adhiriera al esófago, tratando de causar ese efecto antiinflamatorio. Entonces, eso sí lo podemos hacer en nuestro país. Hay evidentemente, pues los inhaladores, hay esos endulcorantes que no parecen tener mayor impacto. Y la experiencia que tengo yo en la serie en nuestra clínica es positiva cuando utilizamos la fluticasona. Las de la budesonida efectivamente no tenemos una formulación ni siquiera líquida o geles, gelecitos que se dispersan, pero eso pues es una gran oportunidad pues, para la industria farmacéutica, ¿no? Por ahí, en cuanto a la terapia biológica, o sea, ¿cuándo Ujú. indicarías tú la terapia biológica, en esofagito sinofílica? Porque hay que considerar, pues, también la cuestión costos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, el dupilumab está disponible en México como una indicación fuera de etiqueta. Este fármaco está aprobado por COFEPRIS para la dermatitis atópica y para el asma pobremente controlado. Dicho esto, hemos tenido alguna experiencia por allí con el DUPI a lo largo de 12 semanas, con una respuesta donde pues, su compañía de seguros, el paciente sí se lo pagó y el paciente tuvo respuesta histológica después de esas semanas. ¿Qué hicimos? Después de alcanzar la remisión, desescalé al paciente, lo dejé con inhibidor de bomba de protones y lleva ahorita 48 semanas de seguimiento. Lleva un año después de que se lo pusimos. Empezamos en finales del del 2022. Entonces, cuando esté disponible y cuando se haya discutido con el paciente los pros y contras de cada una de la terapia. Al final de cuentas, los esteroides se deben evaluar el curso del efecto de los esteroides después de 8 semanas, lo mismo que los inhibidores de bomba de protones. El DUPI, lo que se sugiere es que como los ensayos se evaluaron a 12 semanas, 4 meses, pues que se haga por 12 semanas, pero tampoco está totalmente claro si un curso más corto de DUPIMAB podría ser igual de efectivo para la remisión de estos síntomas.
O y de histología, obviamente, ¿no? Por supuesto. Ahora, como sucede en otras enfermedades inmunoalérgicas, Ujú, las terapias a largo plazo, ¿qué hacemos? O ujú. sea, el paciente le da la inducción con el tratamiento, responde bien, y después, ¿qué haces con el mantenimiento a largo plazo para el mantenimiento de la enfermedad? Específicamente con biológicos, pues eso lo vemos en la enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Que Ujú. tanto tiempo se los quitas y se reactivan otra vez. Y aquí es una cosa, creo, similar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo lo he reflexionado mucho y en ese sentido lo que pudiera explicar es que la diferencia con la enfermedad inflamatoria es que aunque aquí hay un trastorno de inmunológico, no está despertado necesariamente por una autoinmunidad, sino por una respuesta a un alergeno. Entonces, si logramos eliminar o desensibilizar al paciente con apagando esta respuesta inmunológica, en principio la expectativa sería que la historia natural no sea necesariamente como la enfermedad inflamatoria, que de hecho sabemos que la esofagititis eosinofílica afecta calidad de vida, que puede deteriorar mucho el día a día, pero no tienen un desenlace vaya clínico adverso como el CUSI, por ejemplo, que después de 8 años se empieza a incrementar la posibilidad de displasia. Entonces, si bien todavía estamos aprendiendo de esta enfermedad, sí se tiene que discutir con el paciente sobre las diferentes líneas de tratamiento. En ese sentido, para favorecer también la remisión a largo plazo, la modificación y la restricción dietética con lo menos restricciones que nos den el mayor efecto, también puede ser una estrategia para mediano y largo plazo. Apreciado Luis, Sí, dos comentarios. Entonces, adelante, Sammy, la claro. respuesta más concreta que yo agregaría es, dámosle el mantenimiento a la dosis más baja que el enfermo tolere y que los síntomas se mantengan en remisión. Claro. Igual que con los IVPs para reflujo. Igual. Ujú. O sea, no hay una fórmula ideal porque no sabemos cuál es la fórmula ideal todavía, pero tenemos que buscar cuál es la fórmula y en cada individuo puede variar. Entonces encontremos la dosis mínima que el enfermo siga respondiendo y tolere y los síntomas se mantengan en remisión. Y ahora, segundo, los biológicos. Quiero hacer una cosa que no hemos mencionado. Los biológicos son extraordinariamente caros. Ujú. Así que para ustedes ahorita yo creo que pagar para un biológico es una cosa fuera de control, incluso en los Estados Unidos. Entonces yo creo que los biológicos, mientras no se reduzca el precio, va a ser difícil que el paciente pueda pagar por este tipo de compuestos. En un futuro creo que será posible, pero aquí incluso en los Estados Unidos se batalla para que las compañías de seguro aprueben y paguen biológicos. Ahora, Así es. quiero cambiar un poquito el tema porque alguien hizo una pregunta muy interesante. Si me permite, doctor Sí, Urso, claro. la pregunta número 2 que tienes ahí, dice, un paciente con clínica Mm. de ergue y disfagia, anillos en la endoscopía, pero histopatología negativa, ¿cómo procedemos al tratamiento? Y esa se la aventaría yo a Genaro para que batallara. No, bueno, no necesariamente batallar. Yo creo que la Pero, respuesta. pero, Sí. estoy bromeando, Genaro, estoy bromeando. No, yo sé, no, pero sí, sí, adelante, doctor, respóndalo, por favor. Esta pregunta es la pregunta que pone en ilustración a lo que ha sido descrito en los últimos 10 años como el síndrome de disfagia inflamatoria o enfermedad inflamatoria del esófago. Y son tres padecimientos que caen dentro de este grupo. Los tres se padecen a la EOE, pero cuando tomamos la biopsia, no es EOE. Y esto para los gastroenterólogos sería una pregunta de examen para su especialización. Y la pregunta sería, ¿qué son pues esos padecimientos? Y la respuesta es uno, la esofagitis linfocítica. Pero eso es muy fácil de diagnosticar porque la biopsia muestra abundantes linfocitos. Dos, la EOE-like, esofagitis que se parece a la esofagitis. Y esa fue descrita por Straumann en Suiza en el año 2016.
y se parece porque fenotípicamente se parece a ella, pero la biopsia, estos enfermos no tienen los hallazgos de esofagitis eosinofílica, no alcanzan a tener los 15 eosinófilos. Y el tercer grupo se llama esofagitis no específica. Estos enfermos tienen unos cuantos linfocitos, unos cuantos eosinófilos, pero no alcanzan criterio para ninguno de los tres. Estos tres padecimientos han resurgido en la última década precisamente a raíz de que Straumann en Suiza describió el primero de ellos. Cuando a él le llamó la atención y déjenme aclarar quién diablos es Straumann. Straumann es uno de los pioneros en la esofagitis eosinofílica en el mundo. Entonces a él le llamó la atención que estos pacientes que él estaba viendo no tenían EOE en sus biopsias, pero tenían el fenotipo, es decir, se comportaban como tal, como el que hizo la pregunta correctamente lo dijo. Dijo, tienen disfagia, tienen anillos, pero su histopatología está negativa, ¿cómo le tratamos? Y la respuesta es, no lo sabemos actualmente porque estamos tratando de estudiarlos, de conocerlos mejor a estos tres grupos de enfermos. En la actualidad los tratamos con esteroides tópicos. Y lo que hemos encontrado, o Straumann ha encontrado, por él, dado que él es el que tiene la mayor experiencia, es que responden a los esteroides tópicos. Entonces, tengámoslos pues muy en cuenta, porque son ahora el otro grupo de enfermos que vamos a ver distinto de la EOE, pero que clínicamente se comportan como la EOE. Repito, se llaman uno, esofagitis linfocítica, otro, esofagitis like, o eso que se parece a la EOE, like, en inglés, no sé cómo traducirlo, y el último es esofagitis no específica. Yo creo que para los que van a tomar sus exámenes en gastroenterología, esa sería una pregunta fantástica a aventarles este año. Ténganlo en cuenta. Sí, pero específicamente, Sammy, la pregunta número 2 era, ¿el paciente tiene clínica de ERGE, Ajá, tiene disfagia y tiene ajá, anillos y no tiene esofagitis eosinofílica? Ahí la correcto. respuesta, ¿qué hacemos? Pues una dilatación esofágica. Bueno, si Este tiene tiene, disfagia y tiene un bueno, anillo. pero, pero puede ser que este enfermo, hoy de acuerdo, la dilatación es una posibilidad, pero si este enfermo lo biopsiamos, necesitamos comunicarnos con el patólogo. Claro. Estas entidades son fundamentalmente histopatológicas. O sea, se parecen a la EOE, pero necesitamos hablar con el patólogo y decir, oye, ¿no estás viendo linfocito, esofagitis linfocítica? ¿O no estás viendo no en específico esofagiares? ¿Qué estás viendo en la biopsia? Entonces, para saber cómo catalogarla, por lo menos. Y ya catalogada, voy de acuerdo. Podemos hacer dos cosas. Yo intentaría darle fluticasona porque es más sencillo que la dilatación y tiene menos riesgos. Pero si la fluticasona no, y es lo que ha descrito Straumann en la mayor parte de esos enfermos, pero si la fluticasona no funciona al cabo de 6 semanas, sí, voy de acuerdo, la dilatación existe como una posibilidad definitivamente. Ahora, la otra pregunta en cuanto a la epidemiología. Esto es una enfermedad que originalmente se describió en niños. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos a ver adultos y ahora la estamos investigando y descubriendo en adultos. Las series que presentaron, ¿en dónde quedaron los niños? ¿O son series de adultos nada más? A ver, me confundí un poquito con la pregunta, nada Sí, o más. sea, como esta es una enfermedad que originalmente fue descrita en niños, Correcto, sí, y ya posteriormente la empezamos a investigar en adultos. Entonces, en las sí. series que tú publicaste en la presentación, ¿qué porcentaje son adultos o qué Ah, porcentaje son? no, en la serie nuestra personal, en la Clínica Mayo, todos son adultos. Ok. Pero en la literatura, ah, caray, no está, en lo que yo presenté, no está segregada de adultos a niños, básicamente, fundamentalmente fueron, si te acuerdas, eran principalmente adultos en todas las series, con la excepción del estudio en Latinoamérica,
que fue publicado precisamente en la Revista Mexicana de Gastroenterología, salvo ese estudio. Pero efectivamente, por lo menos en nuestras manos, nosotros no vemos niños, Claro. todos han sido adultos, pero sigue habiendo, estás tú muy correcto, sigue habiendo bastantes niños y es una enfermedad que abarca a niños considerablemente. Así es. ¿Qué tantos niños ven ustedes, mi querido Luis? No, o sea, yo no veo niños No. habitualmente en mi consulta. Ya, ya, Este, ya. Desconozco si los gastropediatras tengan series de esofagitis eosinofílica Yo creo que aquí. sí, yo creo que ellos sí, desde luego, pero nosotros como tú y yo que no vemos pediatría, pues no tenemos esa experiencia, de hecho, pero efectivamente es un padecimiento. De hecho, el padecimiento inicia en niños como enfermedad inflamatoria en el esófago, con exudados, erosiones, y si no se trata, si no se diagnostica tempranamente, pasan a ser, con un porcentaje calculado por un estudio reciente, van a ser, en un porcentaje de 9% por año, pasan a ser estenosis esofágica. Y ahí la importancia de hacer el diagnóstico temprano y tratarlos para evitar que se hagan estenosis esofágicas, precisamente. Perdón. Y en Monterrey, Genaro, ¿qué sabes tú de publicaciones de niños? No, realmente las dos publicaciones más que conozco bien son las del grupo del universitario de Diego. No tenemos datos en Monterrey de los pediatras, al menos en publicaciones tampoco, y es algo que quizá deberíamos retomar con nuestra asociación local de alergias, ¿no? Ujú. Un proyecto ahí conjunto puede ser interesante. Ahora, el otro tema en cuanto a la modificación dietética, las Ujú. terapias de exclusión selectivas, o sea, ¿tú qué recomendarías a la audiencia? Bueno, como les mostré, evidentemente la intervención dietética que tiene mayor efectividad es la dieta elemental. El problema es que si alguien ha tenido oportunidad de probar esto, por curiosidad aunque sea, es horrible, el sabor es espantoso. Entonces, lo que muchas veces en adultos es que empezamos a hacer una eliminación selectiva, la más, vamos a decir, la más popular es la de la restricción de 4, 5 o 6 elementos que mostré en la diapositiva, ¿no? Por ahí hay evidencia reciente también que sugiere que la eliminación de leche podría ser un primer paso, me refiero a leche de vaca, ¿no? Entera, como una intervención dietética e ir incrementándola en la medida que vayamos teniendo respuesta o no. Si se tiene la capacidad de tener profesionistas o profesionales de nutrición, también puede diseñarse una restricción de esos alimentos de una manera un poquito más dirigida y concientizando mejor al paciente, entendiendo que uno de estos muy probablemente sea el alergeno que está despertando. Como siempre, después de hacer un cambio, esperar 8 semanas, 6 a 8 semanas para hacer la revisión, hacer un cuestionario de síntomas, repetir la endoscopía y evaluar la respuesta sintomática, endoscópica y evidentemente histológica. Ahora, y en relación a las pruebas de alergia, ¿qué Ujú. opinas? Porque también sabemos que esta es una enfermedad no IgE mediada. Entonces, Exactamente. ¿verdad? Entonces, también Bueno, vale la pena hacer algún comentario al respecto. sí, bueno, Sí, recuerden que nomás que hay una consideración, la inmunoglobulina E sí se eleva en este padecimiento, ¿No? no en todos los pacientes, Sí. pero sí hay una cascada de inflamación que está mediada. Lo que pasa es que no es exclusivamente por inmunoglobulina E. Eso es una pequeña acotación. Pero las pruebas de cutáneas, los porcentajes y revisando a detalle la literatura, devienen de los pacientes que tenían alergias conocidas, que les hacen las pruebas, salen positivas, les restringen esos alimentos o esas exposiciones y parecen mejorar. Pero si se dieron cuenta, la tasa de respuesta les va mejor aventando un volado. Entonces, en población pediátrica probablemente hay una opinión un tanto diferente. Las alergias es un mundo que no estoy tan metido en la cuestión pediátrica, pero en adultos, sinceramente, a menos de que se conozca una alergia que ya sea conocida o que ya haya causado algún problema, no recomiendo utilizarlo de manera sistemática. Muy diferente a tener una evaluación del alergólogo, ¿no? Que haga sus cuestionarios, etcétera, y que quizá explore algunas áreas que nosotros no contemplamos, pues porque no vemos alergias propiamente. Doctor, quería decir algo, discúlpeme. pero nada más quiero agregar que en resumen práctico,
Desafortunadamente, en la mayor parte de los casos, las pruebas cutáneas no conllevan no correlacionan con la respuesta terapéutica. De modo tal que solamente en casos excepcionales pedimos, como dijo Genaro, a los alergólogos involucrarlos cuando de plano nada ha funcionado. Pero las pruebas cutáneas en general no las usamos a priori porque la respuesta, o sea, si la prueba cutánea marca que son alérgicos al maíz y le suspendes el maíz, no hay una correlación 1 a 1, desafortunadamente. Entonces, por eso, si vamos a hacer una suspensión dietética, los 6 elementos de la dieta que se ha observado son más directamente responsables de la enfermedad, son la leche, la soya, las nueces, o sea, nueces, cacahuates, ¿qué se me está escapando? ¿Mariscos? El pescado, exacto, el pescado, y se me va otro más, se me va un sexto más, pero en fin, son esos 6. Y luego, cuando se intenta la supresión de dieta, las más comunes son eh, la leche, la leche y el pescado y la soya son los 3 más frecuentes, de manera tal que es más validero hacer una suspensión de 1 o 2 elementos de la dieta y ver qué pasa que hacer pruebas cutáneas para ver si nos guían a determinar cuál es la respuesta terapéutica. Excelente. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final de esta nutrida sesión y no sé si existe algún otro comentario o pregunta que quisieran hacer antes de dar la despedida por parte de el doctor Octavio Gómez Escudero, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y sin antes darle un gran saludo y mi agradecimiento al doctor Sami René Achen por haberse conectado con nosotros en esta sesión y a mi amigo Genaro Vázquez igualmente por haber participado en esta sesión. Les agradezco muchísimo su entusiasmo y esperemos vernos en las próximas sesiones. Entonces invitaría a Octavio a que nos diera unas palabras de despedida. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la coordinación del día de hoy. Muchas gracias al doctor Sami René Achen y a Genaro Vázquez por amablemente ser los padrinos de las sesiones del 2024. Ya los estaremos invitando posteriormente a algún otro evento por ahí de la asociación, y a todos ustedes que estuvieron de asistentes el día de hoy. La próxima sesión sería el martes 20 de febrero. Lo vamos a hacer en conjunto con el Comité de Pediatría de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El tema va a ser enfermedad celíaca y trastornos relacionados al gluten. Estará la doctora Rosela Figueroa y la doctora Liliana Borona, y igual el doctor Luis Gursa para ayudarnos a coordinarlos. Esperamos dentro de un mes. Buenas noches a todos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos, muy amables. Muy agradecido. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias.